Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a continuar con la materia relacionada con integrales de contorno, el teorema Cauchy. Lo vamos a seguir aplicando sobre funciones singulares y la idea es que empecemos a darnos cuenta que esta herramienta que estamos viendo en este curso, en esta parte del curso, va a ser bastante útil, por ejemplo, para resolver integrales que son sobre variable real, que antes podían ser un dolor de cabeza o teníamos que pensar harto sobre algún tipo de cambio variable para poderlas reducir, poderlas integrar analíticamente. Entonces, en este caso, vamos a sacarle partido al hecho de que conocemos el teorema de Cauchy, de que eh, una función que sea analítica dentro de la región encerrada por una curva, siempre va a tener integral de contorno igual a cero. Entonces, vamos a seguir con eso y vamos allá. Bien, entonces, nos habíamos quedado en el vamos a llevar esto para arriba, nos habíamos quedado en ver lo que era el teorema de la aplicación básica del teorema de Cauchy, que era que la integral cerrada sobre, vamos a irnos acá primero a este punto acá, que la integral cerrada sobre un contorno es básicamente igual a cero, si es que la función que estamos integrando es una función analítica. ¿Qué significa que sea analítica? En primero, que su primera derivada es única y la segunda derivada también va a existir, va a ser única, tercera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente una función bien comportada dentro de los estándares que hemos estado trabajando en el curso. Entonces, una de las cosas que vimos al final de la última clase era el hecho de que si teníamos una función, por ejemplo, que es analítica en todo el plano complejo, excepto en un punto, o sea, quiere decir que de todo el plano complejo existe un punto donde se falla la condición de analiticidad, y a pesar de eso queremos calcular una integral de contorno, una integral cerrada sobre un camino cerrado, esta nos va a arrojar que si encerramos al punto singular, lo aislamos de la región, básicamente haciendo un pequeño camino que nos conecte con la región y después regresándonos, de tal manera que seguimos manteniendo el contorno original, pero estamos extrayendo de esa región ese único punto. Eso va a implicar que al haber extraído ese punto de la región de integración, nos va a contribuir con un término proporcional a 2pi por la unidad imaginaria. Eso quiere decir que, si lo queremos ver de una manera más simple, es que si es que estamos integrando una función que tiene un punto singular descrito de esta siguiente manera, eso va a contribuir con un término 2pi por i, a diferencia de que si fuera una función completamente analítica, esa integral cerrada sería idénticamente cero. Básicamente tenemos esos dos casos, que si la integral cerrada contiene a una singularidad, o sea, si 1 partido por z menos a de z, vamos a tener que esto va a valer 2pi, si a pertenece a la región descrita por C, una región descrita por C, y por otro lado puede valer 0 si es que el punto A no pertenece a la región encerrada por C. Entonces, básicamente, si es que estamos con el punto singular fuera de la región a integrar, esta función aquí es completamente analítica, y por lo tanto esa integral es 0, mientras que si el contorno lo envuelve, esta integral va a valer 2pi. ¿Ya? Eso es una de las cosas importantes, que a pesar eh, de, como ya le había dicho muchas veces y hago énfasis en ese punto, a pesar de que la función es analítica en todos los puntos, excepto en uno, ese único punto donde la función no es analítica tiene un peso suficiente para que la integral cerrada sea distinto de cero. ¿Ya? Entonces, a este tipo de singularidades les vamos a llamar que son singularidades de orden 1. ¿Por qué orden 1? Porque van como una potencia como 1 partido por z. Entonces, más adelante ahora la próxima diapositiva, vamos a ver lo que son las integrales
o sea, las funciones que sean singulares de orden más grande y cómo estas implican para el mismo contexto. Entonces, ya más o menos puede entender que si es de orden 1 es porque es z a la 1 y que claramente podemos tener 1 partido por z cuadrado, z cubo, zn, y esas van a ser singularidades que son mucho más grandes. Entonces, simplemente para que vean el contexto donde estamos viendo, podemos básicamente, podemos básicamente, ¿dónde está el coso? Aquí está. Básicamente podemos graficar y comparar las distintas funciones, por ejemplo, 1 partido por x, vamos a poner entre x entre menos 1 y 1, sabemos cómo es la forma de esa función, es una función de este estilo, esto es lo que estamos integrando nosotros, básicamente, y la podemos comparar con otras funciones de orden más grande, o sea, que diverja o que se haga singular en x igual a 0, pero con una potencia un poco más grande, por ejemplo, x cuadrado. Y en este caso vamos a ver cómo van cambiando las funciones, o x cubo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se pueden dar cuenta, 1 partido por x cubo, cómo van divergiendo. Vamos a ponerlo simplemente hasta el punto 0 para que no tengamos esa parte de los puntos negativos, pero podemos ver acá que la integral de 1 partido por x crece, diverge mucho más lento que las otras funciones. X cuadrado, x cubo se va mucho más rápido a infinito que las otras dos funciones. Entonces, en ese sentido, tendríamos que pensar cómo eso nos va a impactar a la hora de tratar de integrar una función de contorno, pero con ese nivel de divergencia. Bien, entonces en este punto vamos a tener que expandir un poquito nuestro conocimiento con respecto a los puntos singulares, y en ese sentido vamos a conocer que estos puntos singulares, que antes simplemente le llamamos así, también se conocen como polos, polos del mismo sentido que en una esfera, los puntos donde se encuentran los polos de la esfera, o sea, si están viendo el sistema tipo planeta Tierra, polo norte, polo sur, van a ser también, son puntos singulares, pero de las coordenadas esféricas. Entonces, en ese sentido, van a tener que entender que esta palabra polo va a estar siempre relacionada a algo, a un punto que tiene características especiales con respecto al resto de los otros puntos, son puntos especiales. Entonces, en el contexto de nosotros, de la variable compleja, nosotros vamos a tener estos puntos singulares que los vamos a poder clasificar, en cierta manera, por cuán rápido la función explota, se va a infinito. En este caso, si queremos integrar la función 1 partido por z menos a, todo eso a la n, nosotros simplemente al analizarla, vamos a decir que es una función que tiene un polo en z igual a a, ya que z menos, o por lo menos más que z igual a a, esa función f de z, sabemos que f de z, cuando z va a a, va a crecer como z menos a, en este caso a la n. Sabemos que en este caso nuestra función explota, entonces vamos a decir que tiene un polo en z igual a, quiere decir que el denominador se hace 0, y por lo tanto la función diverge, y de orden n porque es la potencia a la cual está asociada esta divergencia. Entonces, esta función cada vez que explota, va a explotar como 1 partido por z a la n. Entonces, se van a hacer palabras clave que vamos a necesitar más adelante en el curso, porque vamos a hablar de los polos y de los órdenes, y dependiendo del orden y del tipo de polo que estemos trabajando, una integral cerrada va a tener una función, una dependencia de estos valores. ¿Ya? Entonces, en este sentido, si queremos hacer lo mismo que hicimos antes, que tenemos una región que envuelve a una divergencia, a un punto singular, pero en este caso es un punto singular de orden n, vamos a tener que proceder de la misma manera. Eso, eh, si es que se acuerdan, básicamente en el caso cuando teníamos la integral cerrada de 1 partido por z de z, voy a ahorrar el menos a simplemente para simplificar el discurso, nosotros sabíamos que si es el punto z igual a 0 y nosotros tenemos un contorno por el cual nosotros queremos integrar nuestra función, nosotros lo que vamos a tener que hacer para que nuestra función sea analítica es básicamente unir con un camino para poder extraer el punto singular, de tal manera que estas contribuciones de estas dos
líneas suman 0, porque en este punto la función analítica, nosotros sabemos que la integral cerrada de una función analítica es 0, entonces el camino que va para allá más el camino que va para acá nos van a sumar 0, y simplemente lo que estamos haciendo es extraer de la región el punto que no es analítico, de tal manera que nosotros ya sabemos que este tipo de integrales, 1 partido por z, vale 2pi. Y eso es lo que habíamos hecho con este tipo de divergencia. Ahora, para el mismo caso, 1 partido por z menos a la n de z va a implicar la misma idea. Tenemos un contorno que no sabemos bien la forma del contorno, podemos asumir que es un contorno cualquiera, arbitrario. Vamos a tener el punto, en este caso z igual a A, que es el divergente, y al igual que antes, vamos a tener que extraer la región que queremos calcular, el punto, simplemente quitarlo de nuestra región, ya que de esa manera tenemos que toda la zona tenemos una función completamente analítica. Función analítica. Bien, vamos con eso entonces. Como ya sabemos, o como ya lo hicimos en la clase anterior, el integrar extrayendo el punto equivale en cierta manera a, lo vamos a hacer acá de nuevo porque es más probable que no se acuerden bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta curva C y tenemos esta curva C prima, pequeña, nosotros ya sabemos que como la región es completamente analítica, la integral cerrada en la región D, le voy a poner sobre la región D o el borde de D, de 1 partido por z menos a la n de z, tiene que ser igual a la integral sobre c, de 1 partido por z menos a la n de z, más la integral sobre c' de z menos a la n. Acá podemos ver por los sentidos de nuestras curvas que esta es una integral en el sentido antihorario, mientras que esta que está acá va en el sentido antihorario, ya que el contorno lo tenemos que recorrer de una dirección hacia otra. Entonces, cuando hemos hecho esta conexión acá, hemos ido para abajo, y después cuando hemos subido, hemos ido para arriba y nos hemos dado cuenta que hemos tenido que recorrer esta región en torno al polo en la dirección contraria. Entonces eso va a implicar, y como esto tiene que ser igual a 0 porque es una función analítica, va a implicar siempre que esa primera integral de c en la dirección contraria, antihoraria, vamos a tener z menos a la n, y va a ser igual a menos la integral sobre c' en la dirección horaria de z menos a la n, y como bien sabemos, el signo menos equivale a invertir la dirección de integración. Entonces esta cosa que está acá básicamente es igual a integrar sobre la curva C, la misma función, z menos a la n, pero ahora en el sentido, lo voy a poner con la misma flecha, en el sentido antihorario, de tal manera que eso y eso se integran en la misma dirección. Entonces, o ponen menos veces integrando en la dirección contraria, o lo incluyen dentro, el signo menos lo incluyen en los límites de integración, y eso significa dar vueltas los límites de integración, y por lo tanto equivale a integrar ambas funciones en la misma dirección. Y eso es lo que vemos acá. O sea, el mismo hecho de integrar sobre c', o c pequeña en este caso, yo el signo menos lo incluyo dentro de integración de contorno porque estoy asumiendo que voy a integrar siempre en la dirección antihoraria. Bien, entonces, procediendo con eso, podemos integrar la función que queremos, porque ya sabemos que la integral sobre el c grande de z menos a la n, va a ser igual a la integral cerrada sobre c chica, de lo mismo, de z menos a la n,
Entonces yo tengo la libertad de escoger cómo voy a encerrar al punto A. Y en este caso, nosotros vamos a encerrarlo con una circunferencia, o en este caso no es necesario hacerla tan chica, una circunferencia de radio ρ en torno al punto, y básicamente esto va a ser el punto z igual a A. Entonces básicamente estamos diciendo que nuestro número complejo z va a ser igual a más ρ a la i teta, porque así nos aseguramos de tener una circunferencia en torno al punto singular, y de tal manera que eso va a significar que va a ser una integral entre, por ejemplo, desde acá, entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi, como ustedes quieran, menos pi y pi, de el diferencial de z, voy a poner acá abajo con el mismo color, como aquí simplemente estamos integrando sobre la circunferencia, no sobre el radio está fijo. Entonces aquí el diferencial de z va a ser simplemente i veces ρ por e a la i teta, y eso se va a traducir en i veces ρ a la i teta partido por z menos a. Si nos damos cuenta, z menos a va a ser ρ a la n por e a la i n teta, y todo eso integrado sobre d teta. Ya, esta integral es relativamente sencilla, porque si se dan cuenta, ρ no es una de las variables de integración, así, tampoco i, las podemos sacar fuera, y este objeto va a ser simplemente ρ a la 1 menos n, ya que tenemos ρ partido por ρ a la n, y nos queda la integral entre menos pi y pi de e a la i 1 menos n de teta integrado sobre d teta. Como bien sabemos, esta es la integral de una exponencial, y por lo tanto esa integral va a ser básicamente e a la i 1 menos n de teta partido por i veces 1 menos n, claramente evaluado entre menos pi y pi, y por lo tanto esta integral que tenemos acá, z menos a la n, es básicamente i veces ρ a la 1 menos n partido por i 1 menos n, y aquí tenemos que evaluar nuestra función en los distintos extremos. Entonces esto va a ser e a la i 1 menos n pi menos e a la menos i 1 menos n pi, ya que uno es pi y el otro es menos pi. Esto que está acá arriba es igual a 2 veces i seno de 1 menos n a la pi, por pi, perdón. Y como ya pueden ustedes intuir, la función seno que más o menos, digamos así, va a ser 0 en 0 o en n pi, y da lo mismo que sea 1 menos n, siempre va a ser 0. Entonces, este término que está acá siempre va a ser 0, y por lo tanto nuestra integral, que formalmente sería 2 veces i 1 menos n por seno de 1 menos n pi partido por 1 menos i, va a ser siempre igual a 0, excepto en el caso donde n sea igual a 1. Si n igual a 1, si esto es igual a 1, que es el caso que vimos en la clase anterior, esto va a valer 2pi, y si n es distinto de 1, esta integral siempre va a ser 0. Entonces, una de las cosas importantes es que el orden de la singularidad va a importar. Aquí estamos tomando el caso de solamente una función con un punto bien específico, con un polo de un orden bien específico, y nos damos cuenta que los únicos polos que importan, los únicos polos que nos dan integrales distintas de 0, son cuando son singularidades del tipo 1 partido por z.
Si es una singularidad 1 partido por 2, 3, 4, 5, hasta números naturales grandes, esa integral cerrada siempre va a valer 0. Entonces, primero que nada, aquí hay dos cosas a tomar en cuenta. Uno es que la integral de esta función z menos a la n sea igual a 0, no estamos diciendo que nuestra función es analítica también en el punto singular. Es simplemente que por coincidencia, las integrales con divergencias con n distinto de 1 dan 0. Pero sabemos que esa función no es analítica en el punto z igual a. Solamente da 0, pero no por razones dadas por el teorema de Cauchy. Entonces es un punto importante que no confundir de que si todas integrales cerradas que den 0 significa que las funciones son analíticas. Porque también pueden haber otro tipo de integrales cerradas que sean de funciones no analíticas que den 0. ¿Ya? Entonces en ese sentido tienen que tener cuidado cuando apliquen el teorema de Cauchy o cuando analicen la función que quieren integrar. Que el resultado de 0 no implica que sea analítica, simplemente implica que da 0. Pero sí, si es que la función analítica, sí les debería dar 0. Muy bien. Entonces, ya que zanjamos un poquito con este asunto, con el asunto de las funciones, de los distintos órdenes de los polos que estemos trabajando, o sea, ya sabemos que si queremos hacer una fórmula un poco más general, tenemos que nuestra integral cerrada de 1 partido por z menos a la n, de arriba lo vamos a borrar mejor, vamos a poner z directo para que quede más corto. Ya sabemos que esta función va a tener distintos valores. Primero que nada, tenemos el caso si A está contenida en la región C, entonces esto va a implicar dos casos. 2pi si n igual a 1 y 0 si n es distinto de 1. Ahora, si A está fuera de la región, nuestra integral siempre va a ser 0. ¿Ya? Entonces, aquí, cada uno de estos argumentos viene distinto. En este caso es porque la función es analítica dentro de la región, en este caso es porque la función da 0, la integral da 0, no porque sea analítica, y en este caso es el peso que tiene esa singularidad de orden 1. Bien, entonces, si queremos irnos a un caso un poquito más general, en el caso de que no todas las funciones tienen que ser como 1 partido por z, podríamos tener funciones más complicadas. Por ejemplo, el siguiente caso, el caso donde nuestra integral es la integral de una función f de z partido por z menos a. Aquí ya podemos entender que cuando z sea igual a, nuestra función va a explotar. Entonces, en este sentido, también tenemos que considerar que el punto z igual a es un punto singular, pero para que esto sea lo suficientemente genérico y lo podamos utilizar con las particularidades asociadas al teorema de Cauchy, es el hecho que la función z vamos a suponer que es una función analítica dentro de la región. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos tener la función que ustedes quieran. O sea, por ejemplo, vamos a graficar en variable real, después lo vemos en variable compleja. Pongamos igual que antes entre 0 y 2pi, por ejemplo. Si nosotros graficamos la función seno, ustedes ya la conocen. Sabemos que nuestra función es una función analítica, en el sentido de que no tiene ningún punto singular, o la función coseno. Entonces, por ejemplo, en este caso, esa es una función completamente analítica, pero podría tener un punto singular en x igual a 0, y en ese caso, nuestra función sería de ese estilo. Acá, cuando nos acercamos a 0, esta función diverge, se va a infinito. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a considerar que nuestra función f de z es una función analítica, por lo menos dentro de la región donde queremos hacer la integración. O sea, por lo menos
f de z no nos va a dar ninguna sorpresa. La sorpresa va a estar en el término 1 partido por z menos a. ¿Ya? Eso para tenerlo de manera contenida, para que no ocurran sorpresas de que f de z también podría ser 1 partido por z menos b y empezar a entender qué pasa aquí con los casos cuando son más singularidades que simplemente una bien aislada. Entonces, al igual que antes, tenemos que proceder de la misma manera, que eso quiere decir que la integral sobre este contorno que tenemos acá va a ser básicamente igual a la integral sobre la circunferencia que encierra el punto singular, pero en este caso, en vez de hacer simplemente la integral sobre 1 partido por ZA, ahora tenemos una función f de z que queremos integrar dentro de la misma esferita. Entonces, de esa manera, al igual que antes, se lo voy a repetir para que no les quede la duda. Entonces, si tenemos nuestra función f de z partido por z menos a de z, eso va a ser igual sobre la integral sobre el c chico, le vamos a poner el c grande, le voy a poner así, ¿no? Este es c chico, donde este valor c chico lo habíamos definido, bueno, que es básicamente una circunferencia de radio igual a ρ, y esto tiene que ser el límite cuando ρ va a 0, de f de z partido por z menos a de z. Eso ya lo hemos visto porque en la región donde estamos integrando, nuestra integral, o sea, esto es c más c', eso va a ser igual a 0, porque es una región donde la función es completamente analítica. Bien, entonces tenemos eso que queremos trabajar ahora, y básicamente lo podemos trabajar sin ningún problema, ya que esta integral que tenemos acá la podemos hacer porque la curva que queremos integrar es básicamente una circunferencia, y eso es de las integrales más simples para poder trabajar. Muy bien, entonces, una de las cosas que vamos a hacer es trabajar sobre esta función f de z, z menos a, y una de las primeras particularidades que vamos a hacer es, como conocemos, vamos a ponerlo aquí como conocemos cuánto vale la integral cerrada de 1 partido por z menos a de z, que vale 2pi, entonces básicamente vamos a extraer un término constante sobre nuestra función. Básicamente vamos a sumar y restar 1, y eso va a significar que nuestra integral de este estilo le vamos a sumar, bueno, en este caso le vamos a restar f de ZA y le vamos a sumar f de ZA, ya que de esa manera nuestra función no estamos haciendo nada inusual, simplemente estamos sumando y restando la misma cantidad. Pero una de las particularidades de las integrales es que la suma de las integrales o la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. En este caso, vamos a tener que la integral cerrada de f de z menos f de a partido por z menos a en dz, más la integral cerrada de f de a de z menos a de z. F de a, o f evaluado en a, es básicamente una constante, que sería lo mismo que si a nuestra función que tenemos acá le pusiéramos una constante c, eso arrojaría una constante c afuera, y por lo tanto, este término que tenemos acá va a ser simplemente 2pi por f de a. Entonces, en ese sentido, tenemos que la primera parte de esta integral tiene un término que es 2pi por la función evaluada en el punto singular, en el punto donde el total de la función, o sea, la función partido por z, es diverge. Bien, entonces, de esa forma, vamos a tener que trabajar ahora con esta parte que está acá, con la integral sobre la diferencia de la función f de z menos la función f evaluado en el punto A. Y si nos damos cuenta, nosotros estamos haciendo el límite cuando el radio, con respecto al punto singular, se hace chiquito, o sea, se va a cero el límite.
Si hacemos ese cambio, o sea, sabiendo de que z va a ser a más rho por e a la i teta, hacemos el cambio dentro de nuestra función a integrar y nos vamos a dar cuenta que como rho no es parte de la variable de integración, lo vamos a hacer acá. Entonces, como nosotros ahora vamos a querer trabajar sobre esto, bueno, perdón, sobre esto que está acá, eso que está ahí va a implicar, bueno, voy a ponerlo del inicio, límite cuando rho se va a cero de la integral cerrada, que en este caso va a ser la integral entre menos pi y pi de f de a más rho e a la i teta menos f de a partido por rho e a la i teta, y aquí tenemos un término e a la i e teta de teta, que esto vendría siendo el de z, nos damos cuenta que rho no es una variable de integración. Rho es un parámetro que nos controla el radio de la circunferencia, pero la variable de integración viene siendo teta. Entonces, esta cosa que está acá, simplemente podemos intercambiarla. Entonces, esto debería ser, y es igual, a la integral entre menos pi y pi de el límite, cuando rho se hace cero, de f de a más rho e a la i teta menos f de a partido por rho e a la i teta. Y bueno, y aquí tenemos el de z, que es el término que está acá, rho por eso. Pero lo importante es que cuando rho se hace cero, esto que tenemos acá es la derivada por definición de nuestra función evaluada en a. Recuerden, la derivada en variable compleja, como lo habíamos visto anteriormente, o sea, de f a de z evaluada en z igual a, es básicamente el límite cuando delta z se va a cero de f de z más delta z, bueno, en este caso f de a menos f de a, y acá abajo partimos por delta z, es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es integrar con esta parte de esta acá, estamos haciendo la integral de la derivada evaluada en el punto A. Y aquí, ¿qué cosa es importante? Una de las cosas importantes y una de las primeras condiciones que utilizamos al inicio era el hecho de que f de z, o la función que va acá arriba en el numerador de nuestra función a integrar, es una función analítica, y una de las características de las funciones analíticas es que la derivada sea única. Eso quiere decir que la derivada que estamos poniendo acá no depende en el límite cuando ρ se va a cero, no va a depender del parámetro teta. Por lo tanto, esta función es única y lo que estamos integrando es estamos haciendo una integral cerrada de una función que es analítica, y por lo tanto, nosotros ya sabemos que el teorema de Cauchy nos dice que si la función es analítica dentro del contorno, de la región encerrada por el contorno que queremos trabajar, nos va a dar siempre cero, y por lo tanto, lo que estamos obteniendo es que, al juntar todo, lo que estamos obteniendo es que la integral cerrada de nuestra función z de a solo va a depender de la parte asociada a la divergencia de 1 partido por z, pero con el peso asociado a la función evaluada en el punto donde el denominador se hace cero. Entonces, básicamente estamos diciendo que la función que tengamos acá arriba simplemente va a depender, nos va a dar el peso sobre cuán grande va a ser este 2pi. Y eso va a ser súper importante a la hora de entender qué está pasando con nuestras funciones. Esto es lo que más adelante vamos a ver como el teorema del residuo, y aquí estamos tomando un caso especial donde nuestra función tiene una divergencia de orden 1, y por lo tanto este que está acá va a estar asociado con el residuo de una función que tiene un polo de orden 1. Más adelante vamos a ver qué significa el residuo para funciones que son mucho más complicadas y que tienen divergencias de distintos órdenes, ¿ya? Pero por ahora lo que estamos sacando de como moraleja es que las integrales cerradas de funciones partidos por términos que sean divergentes como polos de orden 1
van a tener integrales, el valor de esa integral cerrada va a ser 2pi por el valor de la parte que no diverge evaluada en el punto singular, en el polo. Bien, entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo, ya que con eso ya tenemos un mundo de cosas donde poder trabajar o aplicar este tipo de resultados. Entonces, en este caso, vamos a tratar vamos a hacer el caso donde queremos encontrar esta integral, la integral de 1 partido por 1 más x cuadrado, pero utilizando lo que sabemos del teorema de Cauchy. O sea, si no se acuerdan, la función 1 partido por x cuadrado, copiar acá abajo, es básicamente una función 1 más x cuadrado entre menos 10 y 10. Es una función que no tiene nada de, le puse 1 partido por x cuadrado. Ahí está. Es una función que no tiene nada de particular. Aquí parece como si estuviera divergiendo, pero en realidad no está divergiendo, ya que cuando x es igual a 0, nuestra función vale 1. O sea, eso es simplemente por el hecho de que a la gráfica se estaba cortando el eje superior, pero como pueden ver aquí, nuestra función es una función que crece, tiene su máximo en x igual a 0, pero no tiene ninguna divergencia ni nada extraño. Lo único que queremos es integrarla hasta infinito. O sea, de aquí hasta infinito y hasta menos infinito. Esa es la integral que queremos hacer. Si la quisiéramos hacer con variable real, tendríamos que empezar a ver cómo podemos trabajar con todo esto sin volvernos locos o acordarnos de lo que aprendimos en cálculo 2, por ejemplo. Entonces, para este asunto, lo que vamos a hacer es integrar la función equivalente o la extensión analítica de la función que queremos integrar. O sea, si en este caso partimos de 1 partido por x, o sea, nosotros queremos la integral entre menos infinito e infinito de x 1 más x cuadrado, lo que queremos es integrar la función donde los x ahora son zetas, es decir, son números complejos, sobre una curva C, que es la que tenemos que escoger de tal manera que incluya esta integral que está acá. Bien, entonces, en este caso, para este caso en específico, lo que vamos a hacer, vamos a integrar sobre un contorno C, que es una circunferencia centrada en el origen, o una semicircunferencia donde el centro de la circunferencia completa estaría en el origen, y que tiene radio R, y la particularidad de que ese radio después lo vamos a tirar a infinito, de tal manera que incluyamos todo el eje real, ya que esto sería el eje real, y de tal manera tendríamos que una de los contornos corresponde a la integral entre menos infinito e infinito. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tenemos, antes de integrar directamente, tenemos que entender con qué tipo de función estamos trabajando, porque aquí vemos que esta función, o por lo menos lo que les mostraba recién en matemática, es una función que no tiene divergencias, pero no tiene divergencias en el eje real. Eso no quiere decir que no tenga divergencias o que no tenga polos en el plano complejo. Entonces, en este caso en particular, nuestra función, 1 partido por 1 más z, tiene 2 polos. O sea, 2 puntos donde la función diverge. Una es en el caso de 1 más, cuando z vale menos i, z igual menos i, y en el otro caso es cuando z vale más i. Si ustedes simplemente hacen esta multiplicación, ustedes van a obtener 1 más z cuadrado. Entonces, en este asunto, tenemos que tener cuidado de que, como nuestra función tiene 2 polos y cada uno de esos polos son de orden 1, tenemos que ver si alguno de esos polos cae dentro de la región encerrada por el contorno de integración que vamos a escoger. Entonces, en este caso, como nuestro contorno de integración es esto, con un radio igual a R, donde R va a ser mucho más grande que I, de tal manera que queda dentro. Entonces nos tenemos que dar cuenta que
este polo más i es el único polo que queda encerrado. Y por lo tanto, el otro polo, al quedar fuera, no nos contribuye a nuestra integral. O sea, esta función solo diverge en ese punto. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra función 1 partido por z cuadrado la podemos asociar a lo que habíamos apenas visto con nuestras integrales de acá, f de z partido por z menos a, donde a en este caso va a ser menos i. Y en este sentido nosotros tenemos una función f de z, que es una función analítica, partido por z menos i, y en este caso nuestra función f de z analítica, porque tiene que ser analítica dentro de esta región, va a ser la función 1 partido por z más i. Entonces, si se dan cuenta, esta función z más i, 1 partido por z más i, es analítica porque diverge, o sea, porque en este caso la única divergencia que tiene, el único polo que tiene esa función, está fuera del contorno de integración donde nosotros estamos trabajando. Entonces, por lo tanto, es una función analítica a toda regla dentro de la región encerrada por nuestro contorno de integración. Bien, dicho eso, ya sabemos, hemos identificado, o sea, planeamos primero el contorno que queremos, nos falta, identificamos el polo que nos va a estar, que vamos a encerrar con nuestro contorno de integración. Ahora necesitamos proceder a hacer las integrales. Bien, entonces en este caso, vamos a hacerla acá con más calma. Vamos a tener que nuestra integral cerrada sobre nuestro contorno C de nuestra función f de z por z menos i de z va a tener distintas partes. El primero, como es una integral así y una integral así, y tenemos el polo, esa integral cerrada sobre el contorno completo, primero tiene que ser la integral, vamos a poner la integral que va así, más la integral que va de esa forma, por sobre la parte superior, y esto tiene que valer, como estamos encerrando un polo en z igual a i, esto tiene que valer 2pi por la función f de z evaluada en el punto divergente. Entonces esto va a ser f de z, o sea, f de evaluada en i. Ya, vamos con eso. Entonces, la integral que va así de nuestra función, básicamente va a ser la integral que va desde menos r a r, ya que estamos en el eje real, de la función que queremos integrar, que es esta que está acá, ya que nos estamos moviendo por el eje real, z es simplemente x, no tiene ninguna particularidad. Ahora, la integral, que es por sobre la semicircunferencia, va a ser una integral que va a ir entre 0 y pi, entonces la integral que va de 0 y pi, de la función que queremos integrar, que en este caso es el de z que va acá arriba, va a ser i veces r por e a la i teta, de teta, y la función a integrar, que era 1 más z cuadrado, que en este caso es r cuadrado por e a la i 2 teta. Y esa sería la segunda integral. Entonces, al juntar todo, nos damos cuenta que lo que tenemos acá, esto es el resultado. O sea, tenemos que la integral entre r y menos r de esta parte, más la integral de 0 a 2pi de esto que está acá, tiene que ser igual a 2pi por f evaluado en i. Vamos con eso. Entonces nos queda la última parte, que es, nosotros queremos encontrar la integral entre menos infinito e infinito de x partido por 1 más x cuadrado, y eso sería equivalente a tomar el límite cuando r se va a infinito, de este caso, de la primera integral. Entonces en este sentido nosotros ya contenemos eso si tomamos el límite. Ahora, ¿qué pasa con la otra integral? Con la integral de el límite cuando r se va a infinito de la integral entre 0 y pi de i veces r e a la i teta partido por 1 más
r cuadrado e a la i 2 teta de teta, nos damos cuenta que esta función que está acá, cuando r es muy grande, esta función va como la integral entre 0 y pi de i veces, por decirlo así, porque 1 en comparación a r, cuando r es muy grande, r cuadrado, no es grande, va como i a la i teta, o en este caso 2 teta, no, teta nomás, de que se va a cancelar con el de arriba, de teta, y esto vemos que va a converger a 0 porque va como 1 partido por r, y cuando r se va a infinito, esto va como 0. Eso quiere decir que la integral, esta que está acá, cuando nos vamos al límite igual a infinito, esto converge a 0, y solamente nos va a quedar que la integral entre menos infinito e infinito de x, 1 más x cuadrado, va a ser igual a 2pi por f de i, y se acuerdan cuánto vale f de i, es básicamente 1 partido por z más i, entonces esto lo evaluamos en i, y eso básicamente es 2i, y básicamente nos queda 2pi partido por, ups, bueno, pues sí, por 2i, y esto es básicamente pi. Entonces estamos diciendo que utilizando variable compleja hemos encontrado que la integral entre menos infinito e infinito de z de x partido por 1 más x cuadrado es básicamente pi, que es el resultado que uno espera si es que lo integrase directamente con la variable real. O sea, en este caso no hemos demorado básicamente porque se lo estoy explicando para que vean la capacidad o lo bonito que tiene la integración o el cálculo en variable compleja. Pero si alguien tiene la duda, podría tratar de rehacer el cálculo, pero en variable real, como lo hubieran hecho cuando vieron el cálculo integral, pero solamente en variable real. Eso va a significar en nuestro caso que la integral de 1 partido por x cuadrado, vamos a tener que hacer un cambio de variable. El cambio de variable que serviría sería decir que x es igual a la tangente de y, donde y va a ser nuestra variable de cambio de variable. Por lo tanto, de x va a corresponder a di, bueno, este 2 va ahí, va a corresponder a di partido por coseno cuadrado evaluado en i. Eso va a significar que si hacemos el cambio de variable, nuestra integral va a ser la integral solamente de y, y por lo tanto su valor va a ser directamente y, e y a través de la función inversa, quiere decir que es arco tangente de x, y por lo tanto la función que queremos integrar es arco tangente de menos infinito menos el arco tangente, o sea, el arco tangente evaluado a infinito menos el arco tangente evaluado a menos infinito, y el arco tangente converge a pi medios, y por lo tanto nos va a quedar que pi medios más pi medios va a ser pi, y así lo hubiéramos resuelto con variable real. En variable compleja, como ustedes ven, el cálculo puede ser bastante directo porque nosotros conocemos el polo donde está, y en realidad este término ya sabemos que se nos va a ir a 0, y esa es la integral. O sea, en realidad no hay que hacer tantos pasos, no hay que hacer cambios de variable directamente. Pero en este caso, si lo hubieran intentado hacer con variable real, sí tendrían que acordarse de cuál es la derivada de la tangente, etcétera, 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 y que podría tomar mucho más tiempo, y tener buena memoria para acordarse del cambio de variable que requieren hacer. Muy bien, entonces, esto es uno de los ejemplos que les muestro de cómo esta variable compleja nos puede aliviar un cálculo complicado, o un cálculo que tendríamos que tener bastante experiencia integrando de forma analítica, y aquí lo pueden ver cómo hacerlo un poco más rápido. Muy bien, entonces, con esto es lo último de la clase de hoy. Recuerden que para la prueba entra hasta lo que estamos viendo hoy. Sin embargo, les dejo aquí unos ejercicios para que practiquen lo que hemos visto la clase de hoy. Y en este caso, el primer ejercicio es calcular la misma integral cerrada, pero sobre una circunferencia de radio r, centrada en el origen, claro, que envuelva a los dos polos. Recuerden que tenemos un polo en más i y un polo en menos i. Entonces ahí te necesitan trabajar un poquito para ver cómo separar las dos singularidades una de la otra. Y en la segunda integral es básicamente hacer el cálculo para la función seno de z partido por z, pero en este caso en una circunferencia de radio
R igual a 2. Simplemente para que practiquen, suelte la mano, también para la prueba que van a tener la próxima semana. Muy bien, entonces, eso es la clase de hoy. Si tienen dudas, preguntas, me las hacen ahora. Yo paro la grabación para que no quede el video tan largo en YouTube.